Queridos hermanos en Cristo, en los corazones de Jesús y de María, y sabed que yo os envío al que mi Padre os ha prometido. Nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49. En este día trataremos del sacramento de la confirmación. Ya hemos visto el bautismo, hemos visto la penitencia, la confesión, vimos la plática pasada, la Eucaristía, y hoy veremos el sacramento de la confirmación, que forma parte de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Nos dice la palabra, completando ese texto: y sabed que yo os envío al que mi Padre os ha prometido. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Este sacramento completa la gracia en el alma del cristiano, del bautizado. Es una fuerza que viene de lo alto. El Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos 16 y 17, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre la confirmación, en concreto el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica? El número 265 dice: ¿qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de salvación? En la antigua alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Ya estaba anunciada la venida del Espíritu Santo. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados, mediante la imposición de las manos, el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Vemos ese recorrido de la acción del Espíritu Santo desde la creación del mundo hasta el momento presente, que sigue actuando de manera viva, de manera fuerte en la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Por qué se llama confirmación o crismación? Porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación puesto que un rito esencial de ese sacramento es la unción con el santo crisma. En las iglesias orientales, unción con el santo mirón. El número 267 nos explica el rito esencial de esa confirmación. El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, que es aceite de oliva mezclado con perfumes consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. Unción, imposición, palabras sacramentales. En Occidente esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales del rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Esa variedad para expresar, para realizar el sacramento de la confirmación. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? Nos sigue diciendo el compendio. El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esa efusión que viene en el momento de la crismación, de la confirmación. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Todas estas palabras son un poco técnicas, pero viene bien saber cómo se realiza este sacramento y los efectos que tiene en el alma, para luego la vida de cada día, la vida diaria. Arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo, concede una fuerza especial
para dar testimonio de la fe cristiana. Vemos que los sacramentos no son solo para nosotros, sino para el testimonio. Nos preparan para la misión, nos fortalecen para afrontar los duros trabajos del Evangelio de los que hablaba San Pablo. ¿Quién puede recibir este sacramento? Lógicamente, puede recibirlo una sola vez aquel que haya sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios. Si es la primera, si recibes los 3 sacramentos a la vez, que ahora hay esa tradición, esa costumbre en algunos lugares, no tienes que confesar, pero si vas a recibir el sacramento de la confirmación después de un tiempo de haber vivido en la iglesia o de vivir incluso en pecado, necesitamos confesar para recibir la gracia en plenitud. ¿Y quién es el ministro de la confirmación? El ministro originario de la confirmación es el obispo. Se manifiesta así el vínculo del confirmado con la iglesia en su dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del obispo y el santo crisma consagrado por este, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la iglesia. Todas las catequesis van siempre orientadas a manifestar la grandeza de nuestra condición de hijos de Dios en la iglesia. No estamos solos, no hacemos la guerra por nuestra cuenta cada uno, estamos vinculados a la iglesia. Y los vínculos de la iglesia son los sacramentos. El bautismo para abrirnos las puertas de la iglesia, la penitencia para renovar la gracia y perdonar el pecado, la comunión para fortalecer el alma en la vida diaria y la confirmación para que el Espíritu Santo infunda esos dones que ahora brevemente vamos a contemplar, vamos a meditar. El Papa Francisco nos decía, por ejemplo, en la catequesis del 30 de mayo del año 2018, el único Espíritu distribuye los múltiples dones que enriquecen a la única Iglesia. Es el autor de la diversidad, pero al mismo tiempo el creador de la unidad. La Iglesia diversa, diversos carismas, diversos dones, diversos miembros con distintos talentos, pero todos con el fin de la unidad para la evangelización, para ir ganando almas para Cristo. El Papa Emérito Benedicto XVI, el 2 de julio del año 2012, nos decía algo muy bonito, nos explicaba los dones que recibe el alma del confirmado. El primer don es la sabiduría, que os hace descubrir cuán bueno y grande es el Señor y, como dice la palabra, hace que vuestra vida esté llena de sabor para que, como decía Jesús, seáis sal de la tierra. La sabiduría nos hace descubrir cuán bueno y grande es el Señor. Otro don, el del entendimiento, dice el Papa Emérito Benedicto XVI, para que comprendáis a fondo la palabra de Dios y la verdad de la fe. Nos hace profundizar a través de ese don del entendimiento en la palabra de Dios, viva, eficaz, que debe conformar nuestras vidas, y si se profundiza en la palabra de Dios, necesariamente se profundiza en la verdad de la fe. El don del consejo, que os guiará a descubrir el proyecto de Dios para vuestra vida, para la vida de cada uno de vosotros. ¿Qué debo hacer en mi vida? ¿Qué caminos debo seguir? ¿Cuál es mi vocación? Hay mucha gente que aún no ha descubierto su vocación, que pida el don del consejo al Espíritu Santo, que pida la luz, la gracia, para entender qué debo hacer. Los que tenemos ese privilegio de saber qué quiere Dios de nosotros, ahora solo, nada más y nada menos, hemos de perseverar en la vocación recibida, y el que no la tiene, pedirla, sin miedo a Dios. ¿Qué queréis hacer de mí?, decía Santa Teresa de Jesús, y para eso necesitamos esa efusión del Espíritu Santo que nos trae el don del consejo. El don de fortaleza para vencer las tentaciones del mal y hacer siempre el bien, incluso cuando cuesta sacrificio. Ese don tan importante para nosotros, para la vida. Hemos dicho conocer a Dios, conocer su palabra, saber qué quiere de mí, y ahora la vida de cada día. Con ese don de la fortaleza para luchar contra el mal, que la lucha es muy dura,
y la lucha es muy fuerte y no siempre vencemos. Para eso necesitamos levantarnos de la mano de la confesión y hacer el bien siempre, incluso aunque cueste trabajo. Ahora la mentalidad es casi el ojo por ojo, diente por diente. No, eso es del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en hacer el bien. Bendecid, no maldigáis. El demonio quiere la maldición, la discordia, el enfrentamiento, la división. Lo vemos en el mundo entero y en España en concreto, cómo se busca seccionar, dividir, enfrentar. El don de fortaleza nos lleva a hacer siempre el bien para buscar la unidad en lo que de nuestra parte nos corresponda, ¿no? El don de ciencia, dice el Papa Benedicto XVI, emérito, no ciencia en el sentido técnico, como se enseña en la universidad, sino ciencia en el sentido más profundo, que enseña a encontrar en la creación los signos, las huellas de Dios, a comprender que Dios habla en todo tiempo y me habla a mí, y a animar con el Evangelio el trabajo de cada día, a comprender que hay una profundidad y comprender esa profundidad, y así dar sentido al trabajo, también al que resulta difícil. Ven cómo la ciencia no es leer muchos libros. Hay muchos científicos que no creen, no creen en Dios. Bueno, no tienen el don de ciencia. Saben de las leyes de Dios, pero no creen en el autor de las leyes, que es Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el que busca la verdad, al final se encuentra con Dios. Un científico honesto que busca la verdad encontrará detrás de esa búsqueda a alguien que es autor de esa perfección de la creación, de la belleza de la creación, de la belleza de cada cuerpo, de cada ser humano, de cada animalito, de cada plantita, como el Papa Francisco ahora está intentando recuperar, como otros papas anteriores, pero este con más fuerza, la creación, la obra maestra de Dios, que es el hombre puesto en esa creación. Es una obra de amor de Dios, dice él, un don de amor de Dios para el hombre, para que haga uso ordenado de él, de ese don. Cuando no lo hace, las consecuencias son nefastas. La casa común queda herida, queda dañada, no destruida. Esperemos que no sea así nunca. Otro don, el penúltimo, el don de piedad, que mantiene viva en el corazón la llama del amor a nuestro Padre que está en el cielo, para que oremos a Él cada día con confianza y ternura de hijos amados, para no olvidar la realidad fundamental del mundo y de mi vida, que Dios existe y que Dios me conoce y espera mi respuesta a su proyecto. Cuando hablan de la fe, como de personas incultas, que no saben, que no conocen, incultas a lo mejor en cuanto a la ciencia humana, pero el que cree tiene sentido pleno de la vida. El que cree en el Creador, en el Dios que existe, que ha puesto en nuestras manos la belleza de la creación, que con el Hijo y el Espíritu Santo son el Dios único y verdadero, la Trinidad Santísima, y que me da la gracia a través de los sacramentos y que pide mi respuesta, como estas parábolas que venimos meditando estos domingos, de la tierra, somos esa tierra que el Señor tiene que labrar, tiene que trabajar, tiene que abonar, tiene que sembrar y luego tiene que cosechar frutos en la tierra de mi alma, los frutos de la misericordia, las obras de misericordia, el vivir cada día, intentarlo, con la ayuda de la gracia, vivir los mandamientos. ¿Cómo no va a dar sentido pleno Dios a nuestra vida? Había un señor en el hospital que yo le hablaba un poquito, le explicaba este tema de la fe y le decía, es que me gustaría creer, pero no puedo, porque veo que lo tuyo es mejor que lo mío. Lo tuyo en el sentido de creer, de la fe que hemos recibido como un don del cielo desde nuestro bautismo, que nuestros padres tuvieron a bien regalarnos. Luego, el creer da un sentido más pleno a la vida, da un sentido más completo, nos hace profundizar mejor en los misterios que la razón puede alcanzar. Fe y razón van unidas, no van opuestas, van unidas. El diablo quiere que digamos que la fe es una cosa rara, que es una cosa para incultos. No, la fe conforma la razón, ilumina la razón para pensar mejor, para profundizar mejor en los misterios de la creación, para alcanzar aquel que por la razón no podemos,
solo filosóficamente, pero que por la revelación se nos ha querido manifestar, el Dios único y verdadero, la Trinidad Santísima. Y el último don es el don del temor de Dios. Temor de Dios no indica miedo, sino sentir hacia Él un profundo respeto, el respeto de la voluntad de Dios, que es el verdadero designio de mi vida, y es el camino a través del cual la vida personal y comunitaria puede ser buena. Y hoy, con todas las crisis que hay en el mundo, decía ya el Papa Benedicto en el año 2012, vemos la importancia de que cada uno respete esta voluntad de Dios grabada en nuestro corazón y según la cual debemos vivir. Y así este temor de Dios es deseo de hacer el bien, de vivir en la verdad, de cumplir la voluntad de Dios. Fíjense lo que en la confirmación recibimos, ese sacramento a veces menos valorado, pero tan importante para nuestras vidas. ¿Qué dicen los santos acerca de la confirmación? Vamos a ver una afirmación del santo cura de Ars. Tenéis el sacramento de la confirmación por el cual quedáis convertidos en otros tantos soldados de Jesucristo, milites Christi se decía antes, soldados de Jesucristo, y para el combate de la vida, para el combate de la fe, pero ya sabemos cuáles son las armas, no las que emplea el mundo, sino las que Dios pone a nuestra disposición, que valerosamente sientan plaza bajo el estandarte de la cruz. Sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Somos hijos de Dios, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el Rey que reina desde la cruz. Que jamás deben ruborizarse de las humillaciones y oprobios de su Maestro, y que en toda ocasión deben dar testimonio de la verdad del Evangelio. Los sacramentos para la misión, para la evangelización. Como el otro día decíamos a alguien que no vive su fe, yo creo en Dios pero no practico. Creo en Dios, ¿en qué Dios? ¿En qué Dios crees? ¿Qué es eso? No practico, no vivo, no sé, creo en algo como un poco supersticiosamente para cuando las cosas van mal pedirle algo que me lo dé. Es una fe pobre, hay que buscar una fe rica, una fe grande, una fe maravillosa, no esa fe que contaban con un medio chiste, un hombre que se cayó por un precipicio, se quedó agarrado de una rama y se rompía la rama y ayúdenme, que me voy a matar. Soy una voz que dice, suéltate y mis ángeles te protegerán y te agarrarán y caerás y no te pasará nada. Dice, qué bonito es esto, pero ¿hay alguien más? Como diciendo, mira, vamos a lo supuestamente seguro. Lo supuestamente seguro, lo realmente seguro es Dios. El resto no hay nada seguro, ni la vida, ni el ser humano. Somos falibles, somos vulnerables, no hay nada seguro, solo Dios es seguro. Solo Dios nos da la verdadera seguridad y es un don que recibimos, creer en Dios, que hay que alimentar ese don de la fe con los sacramentos y en concreto con el de la confirmación para hacernos soldados de Cristo. Y no obstante, ¿quién lo dijera? Dice el santo cura de Ars, se hallan entre vosotros yo no sé cuántos cristianos que por respeto humano no son capaces de hacer públicamente sus actos de piedad, que quizás no se atreverían a tener un crucifijo en su cuarto o una pila de agua bendita a la cabecera de su cama, que se avergonzarían de hacer la señal de la cruz antes y después de la comida o se esconden para hacerla. ¿Veis por consiguiente cuán lejos estáis de vivir conforme vuestra religión os exige? Y para eso necesitamos el don del Espíritu Santo, para ser cristianos de verdad, vivos, que sean capaces de evangelizar, de la misión. Santo Tomás de Aquino nos decía, la lucha espiritual contra los enemigos invisibles corresponde a todos los cristianos, pero la lucha contra los enemigos visibles, o sea, contra los que persiguen la fe cristiana, confesando el nombre de Cristo, es propia de los confirmados, que han llegado espiritualmente a la edad viril, el combate, como con la palabra, con la verdad, nada de armas del diablo, el odio, el rencor, el insulto, eso no es de Dios. Nuestra vida es el anuncio del bien, como el Papa Francisco, llevar siempre el bien, vencer el mal con el poder del bien. ¿Qué nos dicen los mensajes de Prado Nuevo?
el Señor el 2 de febrero del año 1991. Nos dice: yo soy la verdad, el camino, la vida. Jesucristo es la verdad, el camino, la vida. Todo el que venga a mí tendrá vida eterna. Amad a mi madre, ella es el camino para conduciros a mi costado. Ahí está la felicidad. Yo os enseñé a amaros, yo os enseñé la caridad, yo os enseñé la mansedumbre, las armas para el combate diario. Y vosotros, hijos míos, ¿qué habéis hecho de mis palabras? Odios, desamor, iracundos, despertad, hijos míos, que estáis en la mitad del tiempo, del ojo del tiempo. Algo misterioso, no entendemos o no entiendo yo lo que es. El mundo se está purificando con su propia sangre. Todo lo que estamos viviendo, el sufrimiento, las pandemias, es una purificación del mundo, que no sería necesaria la purificación si todos cumpliéramos la voluntad de Dios. Sería un paraíso, pero cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, el mundo es purificado. Decía San Agustín, cuando el hombre se enfrenta a Dios, la naturaleza se enfrenta al hombre, se rebela contra el hombre. Lo estamos viviendo en estos tiempos. El mundo se está purificando, pero las ofensas a Dios son graves, hijos míos. La ofensa al Espíritu Santo no tiene perdón. Todo el que ofende al Espíritu Santo no tendrá vida eterna, hijos míos. Esta ofensa es bien explicada en el Catecismo, es la oposición a la gracia. No es que haya algún pecado que no pueda tener perdón, es que yo no quiero ser perdonado. Me opongo a la acción del Espíritu Santo, entonces no puedo ser perdonado. El alma que se obstina, que se cierra, si yo me cierro, me obstino, no puedo recibir el perdón. Ya hemos dicho que todos los pecados del mundo, de toda la humanidad, de todos los tiempos, no agotan un poquito de la misericordia de Dios. Pero tenemos que acercarnos a esa misericordia. Es que tengo sed, me muero de sed. Ahí tiene la fuente, el manantial. No quiero beber, pero sigo teniendo sed. Dios es malo, que no sacia mi sed. Dios te da la fuente, bebe de la fuente, sacia tu sed en la fuente, cura tus heridas en la fuente, lava tus pecados en la fuente. No quieres, tendrás siempre sed, estarás siempre amargado, no tendrás felicidad, no tendrás paz ni libertad, porque no habitará en ti la gracia de la fuente, las fuentes de vida eterna que tenemos en la Santa Madre Iglesia. Y a todos se os mandó el día de Pentecostés el Espíritu Santo, para que todos fueseis iluminados, pero muchos de vosotros habéis rechazado la luz y os habéis metido en la tiniebla de Satanás. Amaos, hijos míos, este es mi mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os amo. Y todos los que estéis conmigo, tened calma y paz, que no seréis afectados. No dice que no vayamos a padecer, que no vayamos a sufrir, que no vayamos a ser perseguidos, que no vayamos a morir incluso en el martirio, pero no vamos a ser afectados por el mal. El alma en gracia, el alma limpia por la confesión, alimentada por la Eucaristía, confirmada por el Espíritu Santo, es un alma preparada para la lucha, que alguna herida sufriremos, está claro, en el combate de la vida. No vamos a salir siempre ilesos en el combate. Decía a veces la Virgen el 1 de abril del año 1995, que a veces se confunde el sacramento de la confirmación con fiestas, que es una fiesta, pero ojo con las fiestas mundanas y paganas que a veces se organizan. Mi corazón tiene una herida muy profunda, decía la Virgen el 1 de abril del año 1995, por esos movimientos modernos que suavemente se van infiltrando en mi Iglesia Santa para confundir la doctrina y para destruir la palabra de Dios. Muchas iglesias las han convertido en recreo, con la tapadera de confirmaciones y preparaciones. No hay respeto en el tabernáculo. ¿Cómo no voy a estar triste mi corazón si muchos de los hombres que están manejando la iglesia no respetan a los sacerdotes santos? Se ha perdido todo el pudor en el mundo. ¿Cómo no voy a llorar, hija mía? ¿Y cómo no va a estar triste mi corazón? Los que tenéis fe, hijos míos, no os dejéis arrastrar por los deslumbramientos del mundo y por las vanidades del mundo. Permaneced en Cristo
y Cristo permanecerá en vosotros. Qué bonito, ¿eh? A veces sino miembros de la Iglesia, hacemos de los sacramentos una fiesta mundana, y eso no es. Hay que luego celebrar, claro que sí, para eso es, también el Señor celebró las bodas de Caná, pero saber primero a lo que vamos, las primeras comuniones, que un niño, un ángel va a recibir a Dios, la confirmación, que un alma va a ser confirmada como soldado de Cristo para el combate de la fe, el combate sano y de la libertad y de la alegría de los hijos de Dios. Cuando un hombre o una mujer van ante un sacerdote, que es un testigo, para confirmar su amor ante Dios, eso es un sacramento, eso es el sacramento. Todo lo demás a veces son fiestas y ruidos y mundanidades que desvirtúan el valor poderoso de la gracia en nuestras almas. Y termino con dos pensamientos de Luz Amparo. Invoca al Espíritu Santo. Donde habita el Espíritu Santo no hay amor propio, no hay libertinaje, porque desaparecen los apegos mundanos. Solo hay en el alma paz y libertad santa, que es la libertad de los hijos de Dios. Dios ha venido a hacernos libres, liberarnos de la esclavitud del pecado, que es el peor mal que hay en el mundo, la mayor esclavitud, la del pecado, que quiere hacerse dueño de nuestras almas, pero nosotros tenemos el auxilio de la gracia. Por eso dice, donde hay Espíritu Santo, donde está la gracia del Espíritu Santo, hay el alma en paz y libertad santa, que es la libertad de los hijos de Dios. Yo les animo a ser libres, pero libres para vivir para Dios. La Virgen María se dijo esclava del Señor, fíjense. ¿Por qué? Porque sabía que poniendo su vida en manos de Dios era absolutamente libre, porque el Señor no es un Dios tirano, no es un Dios déspota, como vemos a veces muchos gobernantes en el mundo, o nosotros mismos a veces somos déspotas. Dios es el Dios del amor, que cuando yo le sirvo me da la libertad, que cuando yo le amo me llena de amor, ya me ha amado el primero, que cuando yo entrego mi vida la gano, la recupero, gano la libertad de los hijos de Dios. El mundo cree que es libre en la esclavitud, libre en el vicio, libre en la mundanidad, libre en las fiestas paganas, libre, esclavo, esclavo de las pasiones. Dios te quiere hacer libre con la libertad de los hijos de Dios. Y último pensamiento, invoquemos al Espíritu Santo, que es fuego, y nuestro corazón no permanecerá helado. Lo decía nuestra Madre Luz Amparo. Pues queridos hermanos, que los que hemos recibido la confirmación hagamos honor a ese sacramento. Somos miserables, somos pecadores, pero renovemos ese recuerdo del día que recibimos la gracia del Espíritu Santo y actualicemos esos dones que en ese sacramento hemos recibido con los otros sacramentos, la penitencia, la Eucaristía, con la oración de cada día, con el trato diario con Dios. La Virgen María es hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. En ella se dieron en plenitud o dieron fruto en plenitud los dones del Espíritu Santo. Que ella nos ayude a ser libres, a tener paz en el corazón y a llevar la grandeza de nuestra fe, de la Iglesia Católica, a tantos corazones, pobrecitos, esclavos, oscurecidos, entristecidos, que no ven salida, porque la única salida es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.